Hola mis amigos, ¿cómo están? Gusto de verlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase dominical sobre la Pascua. Una revelación tremenda que nos da el Señor si logramos comprender todo el significado tan profundo de esta fiesta de la Pascua. Esta es la clase número 3 y con esto vamos a terminar el tema. Entonces van a ser 3 clases de media hora. Les sugiero que en nuestros sitios de internet lo busquen y puedan despacio meditar sobre todo este tema. Pues habíamos visto en las lecciones 1 y 2 precisamente que la Pascua es el sacrificio del Cordero inocente allá en Egipto cuando el pueblo de Israel fue liberado, y que ese hecho de identificarse con la sangre de ese Cordero puesto en los dinteles, en los marcos de las puertas de su casa, los libró de la muerte, del juicio de Dios. Entonces, después de eso, lo que vamos a ver ahora es que así como Israel sacrificó el primer cordero de la Pascua, que lo salvó del juicio, y luego comieron del cordero para alimentarse, así Cristo, que es nuestra Pascua, fue primero sacrificado por nosotros, como dice Corintios, y ahora nos alimenta. O sea, el que nos salvó ahora nos alimenta. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora es ese. Primeramente, dice la Escritura que el Cordero, ese Cordero de la Pascua, cuya sangre era rociada en los marcos de la puerta, ese era asado al fuego. Y dice en Éxodo 12, del 7 al 8, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces fíjese, aquí vamos a ver 3 cosas. Primeramente, comían la carne del cordero, asada al fuego. No era guisada, no era hervida, no era de ninguna otra forma, era comer la carne de ese cordero pascual asada al fuego. Y luego el segundo elemento que comían era los panes sin levadura, y el tercero, las hierbas amargas también. Entonces vamos a ver que eso fue allá, y entonces, pero ahora que decimos que el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y que su sangre derramada en la cruz es la que nos libra a nosotros, así como libró al pueblo de Israel, ahora nos libra a nosotros. Entonces vamos a ver ahora en la actualidad cómo se aplica. Y vemos el acto simbólico de la cena del Señor que instituyó Él mismo antes de morir. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 57, leemos esto. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces aquí tenemos un acto simbólico. Obviamente no está hablando en sentido simbólico. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Se fijan la similitud a la referencia del cordero
que después de ser sacrificado lo asaban y lo comían. Entonces aquí lo está haciendo una referencia ahora en nuestros tiempos con la cena del Señor. ¿En qué sentido también el cuerpo de Cristo nos alimenta? Vamos a buscar en Efesios 5, 29 y 30. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, el cuerpo de Cristo nos sustenta, dice así, la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Recordemos que Él está vivo, sentado a la derecha del Padre, y Él es el que cabeza de la iglesia, y Él es el que la sustenta y la cuida. Ahora, también su cuerpo, que es la iglesia, ¿cómo nos alimenta? Vamos a buscar en Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Y habla cómo el cuerpo, fíjense aquí, es también un simbolismo tremendo. El cuerpo de Cristo, allá el cuerpo del Cordero, lo comían asado y los alimentaba, y aquí el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos alimenta. Y dice en Efesios 4, del 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, se fijan cómo, por eso dice la palabra, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo nos sigue alimentando, así como el Cordero alimentó al pueblo de Israel en Egipto, el cuerpo de Cristo nos sigue alimentando. El segundo alimento que dice ahí la Escritura, que lo leímos ahí en Éxodo, es panes sin levadura. Y es un simbolismo también que es la separación del mal. La levadura se relaciona con el mal. Y vamos a leer Lucas 12:1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Panes sin levadura, separarse del mal. Panes sin levadura, guárdense de la levadura de los fariseos. En 1 Corintios 5, del 6 al 8, que ya lo hemos mencionado en este estudio, pero vamos a verlo ahora con respecto a la levadura. Y dice 1 Corintios 5, del 6 al 8, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sí sabemos que la levadura, pues, un poquito que le ponen ahí a la hora de preparar la masa para los panes y afecta a toda la masa. Así es la maldad, así es el pecado, un poquito, dice, leuda toda la masa, empieza a multiplicarse, a multiplicarse. Y aquí el apóstol dice, pues ya, porque la fiesta era el sacrificio del Cordero y luego los panes sin levadura. Y dice, ya nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Y ahora vienen los panes sin levadura, que es apartarnos de maldad, dejar la vieja levadura. Y dice,
y ahora estos panes sin levadura son de sinceridad y de verdad. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Panes sin levadura, apartémonos de, dice, toda contaminación de carne y de espíritu. Y por último, la otra cosa que comían y que lo leímos también ahí en Éxodo, era hierbas amargas. Dice, lo van a comer con hierbas amargas. ¿Y ahora qué significa eso? Pues significa nuestro propio juicio. Cuando yo pienso, recapacito en mi pecado, cuando yo recapacito en todo lo que le he fallado a Dios, siento como si estuviera comiendo esas hierbas amargas. Por eso volvemos al simbolismo de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, 27 al 32, habla de que para celebrar la cena del Señor, que es prácticamente un recordatorio de la Pascua, dice que nos analicemos, que nos probemos cómo andas. ¿Estás firme en la fe? ¿Sigues confiando en el Cordero? Piensa en tus pecados y para que pidas perdón y te acojas a esa gracia que hay en la sangre de Cristo. Y en esa cita dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, y ahí subrayar esto, pruébese cada uno a sí mismo. Esas son las hierbas amargas. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí dormir es la muerte. Muchos ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, pruébese cada uno a sí mismo. Ahí están. Entonces fíjense, el cuerpo de Cristo nos alimenta, el cuerpo de Cristo son los panes sin levadura, también apartarnos de maldad, y las hierbas amargas es confesar nuestras fallas. Ahora, ¿qué personas pueden participar en esta fiesta? Entonces vamos a ver allá en el Éxodo quiénes participaban o quiénes podían participar en la fiesta. En el Éxodo los que participaban de la Pascua eran los que tenían fe en que esa sangre del Cordero los iba a librar de la muerte y de ese juicio. Y lo vemos ahí en Hebreos cuando le está explicando el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 28. Y hablando de Moisés, que era el líder de ese movimiento, enviado por Dios, y el versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sí lo vemos ahí? Dice, pero dice por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ahí está la fe en la sangre de ese corderito de la Pascua en el tiempo de que el pueblo fue liberado de Egipto. Y ahora, pues ahora también es por la fe en la sangre, ya no de ese corderito,
pero sí en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en Romanos 3, 22 al 26 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Subrayen eso, por medio de la fe en su sangre. Igual que el pueblo de Israel en Egipto, el Cordero de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿quiénes podían participar? Allá en Egipto, los que tenían fe en la sangre de ese corderito sacrificado, inocente. Ahora, los que tenemos fe en la sangre derramada por el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino a la redención. Vamos a ver, por último, cómo deberían comer la Pascua, cómo la deberían comer. Y primeramente dice que eran ceñidos vuestros lomos. Vamos a ver Éxodo 12:11. Y ahí en Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé, o Jehová. Entonces fíjense cómo aquí tenemos tres cosas: ceñidos vuestros lomos, o sea, el cinturón puesto. Dos, con el calzado puesto, ya listos los zapatos para salir. Dice: y vuestro bastón en la mano. Y vamos a ver el significado de las tres cosas. Primeramente, dice que ceñidos vuestros lomos. Es una expresión que se usa mucho en la Biblia. Ceñidos vuestros lomos quiere decir puesto el cinturón, quiere decir, porque antes pues usaban túnicas y todo eso, pero ya cuando se ponía el cinturón, era listos para partir. Entonces van a comer la Pascua con todas estas modalidades, pero ya con el cinto puesto, listos para salir. Y vamos a ver Lucas 12, del 35 y 36, y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, ceñidos vuestros lomos, listos para partir, lámparas encendidas, dice, esperando las instrucciones del Señor. Y en 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Quiere decir, ceñidos vuestros lomos, voy a celebrar la Pascua con todo el significado tan profundo que vimos, pero listo para partir, listo para escuchar, listo para recibir al Señor, listo para recibir las instrucciones del Señor.
En segundo lugar, dice que los zapatos en nuestros pies, o sea, esto nos habla de que hay que estar preparados por el camino. Andaban ahí en su casa, quizás sin zapatos, pero el hecho que dijera, lo van a tomar con el cinto puesto, pero además los zapatos puestos, quiere decir preparados para el camino. Esperaba un camino muy duro, tenían 430 años de vivir ahí en Egipto y últimamente ya en esclavitud, iban a salir, ya no iban a regresar a sus casas, no sabían lo que les esperaba, era un camino difícil. Entonces, ¿cómo lo comparamos ahora? Dice Efesios 6, del 12 al 7, hablando de las dificultades que enfrentamos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos una lucha, tenemos un camino difícil, tenemos que enfrentar muchas cosas. Dice, por tanto, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ya es en el Nuevo Testamento, y es para nosotros. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vuelve a hablar del mismo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí ya empieza a comparar lo que es la armadura de Dios. Y el cinto dice que es la forma de estar ceñidos vuestros lomos es con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Verdad? Estamos hablando de los zapatos en nuestros pies que decía en el Éxodo. Y aquí dice Pablo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, listos para salir a compartir las buenas nuevas del amor de Dios en Jesucristo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, así como en el Éxodo tenían que estar con los zapatos listos para el camino, nosotros estamos listos con el camino también, con toda la armadura de Dios. Y por último, les decía, con el bastón en la mano, porque le llama bordón. Entonces, el cinto puesto, los zapatos puestos y el bastón, el bordón en la mano. Ese bordón tiene un significado que es con el cual me apoyo, pero aquí, hablando de que el bastón está en la mano, suspendido, nos habla de no confiar más que en Dios. Y nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, constantemente estamos tomando decisiones y tenemos siempre el conflicto de decir, voy a hacer lo que dice mi experiencia, lo que dice mi sabiduría, lo que dice la lógica, o voy a confiar en lo que dice Dios. Y constantemente tenemos que estar tomando decisiones. Y en Proverbios capítulo 3, del 5 al 7 dice, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta cita? Pues dos frases. Una de ellas que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No es que yo tengo la experiencia, pero la palabra dice que haga esto, pero va en contra de lo que yo sé, de mi conocimiento, de mi prudencia. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en Dios de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos.
Quiere decir, en todas las áreas de tu vida, reconócelo a Él, ya sea en las dificultades, en las adversidades, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en la iglesia, en la cuestión cívica, en tu nación. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Bien, pues entonces fíjense, ya vimos básicamente cómo deberían tomarlo, con el cinto puesto, con los zapatos puestos y con el bastón en la mano. Y vimos la representación de las comidas, de que es comer el cordero asado al fuego, que representa, comer los panes sin levadura, que representa, y las hierbas amargas, que representa. Con esto terminamos el estudio sobre la Pascua. Fueron 3 clases de media hora. Les invito, les exhorto a que las bajen las 3, las escuchen, las vean y mediten. Bien, pues con esto terminamos. Vamos a hacer una oración y terminar con este estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber terminado este estudio, porque has abierto nuestra mente y has puesto tu palabra también en nuestro corazón. Gracias por ese Cordero divino, por ese Cordero Santo que es nuestro Señor Jesucristo, a través del cual y de su sangre derramada nos limpias, nos perdonas, nos das salvación y vida eterna, aun que no la merecemos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.